predicado es, y título del mensaje, agradecidos o murmuradores y contenciosos. Bueno, vamos a ver este tema en la Biblia. El tema en general es la importancia de ser agradecidos con todo y por todo. Amén. Bien. Tenemos en Filipenses 2:14 un texto bíblico que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Okay? Y lo que vamos a ver en contraparte a esta instrucción, donde nos advierte evitar esta actitud, esta costumbre, este mal hábito que muchos tienen, se nos habla de la importancia de ser agradecidos, de vivir siempre agradecidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te bendecimos. Te agradecemos porque reconocemos que en todo eres bueno. Que tu misericordia, Señor, es para siempre. Y reconocemos que tú no nos has pagado conforme a nuestra maldad, sino que has extendido tu misericordia y tu bondad eternamente. Queremos pedirte que en esta hora, Señor, que tu palabra ha de ser expuesta, nos guíes a toda verdad. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, yo no sé cómo se considera cada quien, si se consideran ser personas agradecidas o ser personas contenciosas, siempre quejándose, quejumbrosas, murmuradoras, etcétera, etcétera. Muy probablemente vamos a decir todos: no, yo soy agradecido, yo agradezco a Dios por todo. Bueno, ahí lo dejamos y vamos a ver, y que el Espíritu nos ilumine y nos muestre la realidad que cada uno tenemos. ¿Se imaginan si a partir de hoy todo de lo que usted se queja se ha quitado de su vida? Así, ¡pum!, inmediatamente. Imagínense esto: no aguanto ya a mis hijos. Ok, todos muertos. Ya. No los aguanta. Y muchos padres lo repiten y lo repiten y lo repiten. No sé qué voy a hacer con este hijo, con esta hija, con estos muchachos, ya no los soporto, que no sé qué. Perfecto, los quitamos de su vida, todos muertos. Algunas personas, he visto que son más las hermanas: mi cabello es horrible, no logro domarlo, listo. A partir de hoy queda usted calvo. Sin cabello. Y los varones, pelones. ¿Ya? No, yo sí quiero cabello. Se borró el problema. No, pero los que dicen que son calvos, tienen cabello. Se borró el problema. Bueno, pues ya se nos cae y todo, se acabó. Ok, algunas personas ya no están a gusto con su trabajo y tienen diciéndolo tiempo y viven de ese trabajo por años, y el trabajo, y se quejan del jefe y se quejan de fulano y de mengano. Perfecto, a partir de hoy se queda usted sin trabajo. Vaya buscándole, tocando puertas a ver dónde consigue un trabajo. A hoy, a estas alturas. ¿Okay? O bien, ya no aguanto a mi marido. Ya sé por dónde va el asunto. No es desaparecido. Ya no aguanto a mi esposa. Perfecto. Viudo, viuda. Sigo vivo. No pienses de manera egoísta. ¿Y los hijos? Que consigo ya una mamá o un papá a seguir. No, cuidado. ¿Sabe usted de la que se mete?
No, si queremos solucionarlo todo fácil. Porque vivimos lamentándonos. O bien, no soporto más este calor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué calor hace! Yo oigo cada año lo mismo. Desde que yo soy chiquito conozco, no, este año los calores están insoportables. Yo trato de recordar y digo, pues todos los años sí ha habido un aumento, pero siempre ha hecho calor, pero pues, donde estamos ubicados, esta es una ciudad calurosa, una región calurosa y húmeda. Perfecto. No quiere calor, pues cambia el casquete polar o lo cambian de trabajo y se va a vivir a Alaska o a la Antártida. Hielo, nieve, ventiscas heladas, Solo Canadá 6 meses. todo el tiempo. 6 meses. ¿Ok? en Canadá. Sería la solución. O bien, mi casa es o significa mucho trabajo. Qué barbaridades que tengo que comenzar y tengo que hacer aquello y tengo que lavar y tengo que limpiarla y las escaleras y la entrada. Perfecto, no hay problema. A partir de hoy se queda sin casa, se va a vivir en la calle. Se acabaron las olas. Se acaban así los problemas, ¿no? Hermanos, lo que nos hace diferentes como hijos de Dios de los demás son nuestras actitudes. Frente a toda situación, por muy diversa que sea, por muy extrema que sea. Entonces, alégrese y agradezca por todo. Y lo que tengamos que cambiar de nuestras actitudes, cambiémoslo. Cuando nosotros cambiamos, cuando aprendemos a mirar la vida con gratitud, todo a nuestro alrededor cambia. ¿O qué va a hacer con su vida? ¿Va a vivir siempre quejándose o cambiando? Cuando el día comienza, seamos agradecidos. Cuando el día termina, seamos agradecidos. Y recordemos, en la Biblia, la murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir al pueblo de Dios. Dice la Biblia en Santiago capítulo 3 que la lengua es un fuego capaz de arrasar con un bosque completo. Y fue esta una de las causas principales, la lengua, la murmuración, por las cuales el pueblo de Israel no entró a Canaán, la tierra prometida. Toda la generación que salió de Egipto abandonó la esclavitud por la misericordia y el poder de Dios. Esos no entraron a disfrutar de la tierra que fluía leche y miel por una sencilla razón. Dios se hartó de ellos, de que vivían siempre quejándose. Y se quejaban de Moisés, y se quejaban de que no tenían lo que tenían en Egipto, y ya se les antojaba comer carne, ya querían las cebollas y los ajos de allá, y entonces Dios dijo, se acabó. Hay unas medidas progresivas de Dios para esta generación, hasta que Dios dijo, se acabó. Dios se enojó seriamente con esa generación, y no entró. Y veamos por qué. Antes de esto, por esto podemos decir que la queja, escuchen bien esto, y la murmuración trae pobreza. Las personas que viven quejándose están siempre en riesgo de pobreza, de escasez, de falta de... Y las personas que son agradecidas siempre tendrán abundancia. ¿De dónde sacó esto? Lo mismo que acabo de decir. El pueblo de Israel en el desierto vivía quejándose y vivieron en el desierto. Y se murieron en el desierto. Las nuevas generaciones entraron a la tierra prometida, enfrentaron otros riesgos, otros peligros, otros obstáculos, pero disfrutaron de la tierra que fluía leche. En cuanto al versículo que vimos al principio, haced todo sin murmuraciones y contiendas,
Los dos vocablos utilizados por el apóstol Pablo en Filipenses 2:14, que son murmurar y contiendas, murmurar y contiendas. Para murmurar se utiliza el vocablo gongusmos en griego, que se traduce también como rezongar. El otro sustantivo escrito es contender. Se traduce dialogismos o dialogismos, que se traduce como debatir o discutir. Las personas a las que menciona Pablo en su carta a los filipenses, que dice, haced todo, pero por favor sin estar rezongando. Haced todo, pero sin estar discutiendo. Háganlo todo con gratitud. Hermanos, no estamos hablando de solamente decir cosas agradables o bonitas. Estamos hablando de un problema de carácter. Estamos hablando de un problema de actitud. Quien vive quejándose de todo y de todos son murmuradores, rezongones, contenciosos, y siempre discuten por cualquier cosa. Son personas, y aún muchos creyentes, que no saben vivir sin quejarse, no saben vivir sin estar murmurando, no saben vivir sin estar discutiendo. Y cuando no hay razones para murmurar, rezongar o discutir, las inventan, las provocan. La cosa es rezongar, la cosa es quejarse, la cosa es murmurar en contra de. En el Antiguo Testamento, habiendo sido los hebreos librados de la esclavitud en Egipto, dijeron a Moisés, ¿acaso porque no hay sepulcros en Egipto nos has sacado a morir en el desierto? O sea, ¿para qué nos sacaste? Nos hubieras sepultado allá. En lugar de ver las virtudes de Dios y lo que Dios les estaba haciendo y les estaba dando, que tenían que caminar, sí, que tenían que organizarse, sí, que tenían que enfrentar diferentes situaciones, sí, pero Dios había prometido estar con ellos, pero ellos no veían eso. Y dijeron, pues de venir a morirnos aquí, allá nos hubiéramos muerto. Allá también hay cementerios, allá también hay tumbas. ¿Hasta dónde llegaba la actitud negativa de esta generación de los que habían sido esclavos en Egipto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? O sea, nos has hecho un gran problema. Nos hubieras mantenido allá mejor, ¿para qué nos sacas? Estaban murmurando contra Moisés. Déjanos en paz para que sirvamos a los egipcios. Anhelaban la vida de antes. No querían enfrentar ni tomar las bendiciones que Dios les estaba dando, y con todo ello los desafíos que implicaba disfrutar de esa clase de vida. Déjanos, nos hubieras dejado servir a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No, si la vida es tétrica, negra, oscura, fea, pesada para muchos. Y la misma situación y el mismo escenario para otros es para disfrutar, es de bendición, gloria al Señor. Y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿No estás cansado? Sí, pero mira, hay que hacer esto y podemos hacer aquello. Oye, pero sí, pero esto, hay muchas cosas que disfrutar de la vida. Y dice Éxodo 15:24, y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿y ahora qué vamos a beber? Porque ya no tenían agua. Moisés, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el agua? A ver. Tú nos sacaste para acá, ¿no? No hay agua. Y luego dice en Éxodo 16, y por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él ha oído sus quejas contra Él.
Ah, qué interesante, que no se quejaban contra Moisés, que no era el culpable de todo esto Moisés, por lo menos es lo que le decían a Moisés. Pero después dice la palabra que se estaban quejando contra Dios. Y muchas personas y muchos creyentes se quejan de la vida que Dios les da, de la oportunidad de vivir y de disfrutar de esta vida que Dios les da. Aún se quejan también. No, el asunto es que no importa qué clase de vida tenga, siempre se van a estar quejando. Porque eso es lo que hay sembrado en sus corazones. ¿Qué somos nosotros para que ustedes se quejen de nosotros? Y Moisés dijo, si el Señor les da por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta que se sacien, porque el Señor ha oído sus quejas, por las que se quejan contra Él. Hermano, considera seriamente si las quejas que mantienen tu vida, las murmuraciones en las que siempre estás metido o metida, define, estás lamentándote y quejándote de la vida que Dios te permite vivir y que en cierta forma tú decidiste tu estilo de vida. Muchos se quejan de la mujer que Dios les dio, pero nadie te apuntó con pistola para tomarla por mujer. Libre elección. O viceversa. Muchas se quejan del marido que tienen, pero nadie te apuntó con pistola. Cuando te llevaba el ramo de flores, cuando te hablaba al oído y hiciste caso. Y a lo mejor hasta hubo padres o abuelos que te dijeron, fíjate bien lo que vas a hacer, pero el enamoramiento y la hormona y todo lo demás. Ahora, aguántese. Sí, ahora aguántese. Y hay que disfrutar de la vida. Y así dice la Biblia también, no recuerdo el texto, que dice disfruta de la vida con la mujer que amas. La juventud, ¿no? La mujer tu juventud. Dios acaba de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés los guía por el desierto según el plan de Dios, pero el pueblo se queja. Dios te ha dado una forma de vivir, un estilo de vivir, con contratiempos, con dificultades, con situaciones duras, difíciles, pero el plan de Dios sigue siendo el mismo. Él quiere sostenerte, Él quiere sacarte adelante, Él tiene el propósito de hacerlo. ¿Seguirás quejándote? ¿Seguirás viendo la vida todo color oscuro? Que tampoco es color de rosa, porque aceptamos la realidad. Entonces, la vida en Egipto no era buena. Eran esclavos de un dictador despiadado, el faraón, que les exigía lo imposible a cambio de nada. Anhelaban libertad, liberación, anhelaban un salvador. ¿Saben ustedes que el concepto del Mesías surge precisamente en Egipto? Lo que después los profetas hablan y dicen, surgió en Egipto. Por eso Moisés es un prototipo del Mesías. Dios levanta a Moisés como mediador entre Dios y el pueblo. Y Dios le da instrucciones a Moisés y lo envía frente a Faraón, a enfrentar al Faraón. Y ya sabemos los antecedentes de Moisés, que fue criado ahí en medio de los egipcios. Y el concepto de la esperanza de un Mesías que venga a salvarnos surgió allí en la esclavitud en medio de Egipto. Y entonces, ellos eran esclavos en esta situación y anhelaban ser libres. ¿Y qué hizo Dios? Los dejó esclavos. Dios respondió a esa expectativa y los libró. Pero ya se les había olvidado el mal que estaba en Egipto, o lo mal que estaban en Egipto. Están en camino a la tierra prometida, pero es mucho más difícil de lo que ellos creían o esperaban. Hay demasiada incomodidad en el desierto. Hay mucho calor. Tienen que pernoctar en las noches. Hay muchas situaciones difíciles, pero ya no están siendo esclavos.
ya no están siendo esclavos. Van camino a la tierra que Dios les había prometido. Y a pesar de todo esto, así se quejaban. En el capítulo 14 del libro de Éxodo, se quejan y desean estar de regreso en Egipto. En el capítulo 15 se quejan, olvidándose de la provisión milagrosa y fiel de Dios. En el capítulo 16 se quejan, porque sus corazones están llenos de incredulidad. Oh, ¿quién les da gusto? La cosa es quejarse. Hay personas que pareciera que les hace feliz vivir quejándose. Oye, pero mira, es que, ay sí, pero falta aquello. Siempre están viendo lo que falta, no lo que tienen. Por gracia, por misericordia de Dios. Y hermanos, es que hay consecuencias de quejarse. Hay consecuencias de tener un carácter negativo, un carácter quejumbroso. El pueblo se quejó ante el Señor por sus desgracias, y al oírlo el Señor se enojó. Y el fuego del Señor ardió entre ellos, pero consumió algunas zonas alejadas del campamento. Fue como una señal. O sea, no están contentos de donde los saqué y están quejándose de lo que falta aquí. Pero vean de dónde los saqué. No, sí, pero... Entonces Dios manda una señal y ¡fum!, cae fuego alrededor. Era para que ellos... ¿Y eso? Bueno. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Así que aquel lugar se llamó Tabera, porque el fuego del Señor ardió entre ellos. La muchedumbre que los rodeaba tenía un fuerte antojo posteriormente. Y el pueblo de Israel también lloró de nuevo y dijo: ¿quién nos diera carne para comer? Porque no comían carne. ¿De qué se alimentaron en el desierto? El maná. El maná. Ha habido estudios de lo que eso pudo haber sido y parece que parecían como copos de miel. Era con bastante proteína, tenían suficiente, lo necesario para que el pueblo sobreviviera. Ah, no, pero ellos querían Carnitas, bisteces. churrasco. Aquí vemos que quejarse puede tener, hermanos, graves consecuencias. ¿Saben cuáles son las consecuencias de vivir quejándose? De todo. Irrita a Dios. Si hay algo que le molesta a Dios, es que seamos quejumbrosos. Sí. A cualquiera. Además, sea. Que esté al lado. Sí. Pero una vez más, Dios, clemente y misericordioso, inmediatamente después de experimentar una terrible consecuencia por sus actitudes pecaminosas, ¿qué hicieron los israelitas, los hebreos? Lo volvieron a hacer. ¿Qué hicieron? Se volvieron a quejar. Se volvieron a quejar. En Números 12, del 1 al 6, a Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, les disgusta, fíjense bien la actitud, estaban molestos, la verdad estaban celosos, porque Moisés era intermediario entre Dios y el pueblo. Y entonces en su celo, sin reconocer que estaban celosos, comenzaron a murmurar. ¿Y qué era lo que murmuraban? Ya viste la mujer que tomó tu hermanito Moisés. ¿Saben quién era la mujer de Moisés? Una famita. Era Cusita. Era morenita. De María. No era hebrea. Y Aarón y Miriam, mira, ¿ya viste la mujer? La verdad, estaban celosos porque ellos quisieran haber estado en el papel que tenía Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Ya no mandó fuego alrededor del campamento. Le hace caer a Miriam con lepra. La lepra era como el cáncer de hoy. ¿Sí? El SIDA de hoy. O sea, un diagnóstico de esos es quién sabe si va a vivir. Hoy, en aquel tiempo era
una enfermedad degenerativa, la lepra, 100%. Entonces, Dios hace caer lepra, una consecuencia directa sobre una conducta murmuradora, contenciosa, envidiosa, egoísta y murmuradora, porque la murmuración divide. La murmuración tiene que ver con quejarse por los demás. ¿Ya viste lo que me hizo Moisés? ¿Ya viste lo que está haciéndole a los demás? Si me lo hizo a mí, cuidado, te lo va a hacer a ti. Eso es murmurar. Eso es la murmuración. Eso es lo que estaba haciendo Miriam, eso es lo que estaba haciendo Aarón. Y Dios, para hacerles ver o recordarles, ¡zas!, la lepra. Aarón se arrepiente, lo reconoce, seguramente también Miriam. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Está bien? Ok, perfecto, voy a resolver el asunto. Pero Miriam va a guardar los 7 días que hay que esperar hasta que se diagnostique que la lepra está fuera. O sea, no quiero ver a Miriam en acción. No la quiero ver dentro de mi pueblo ahorita porque ya sé por dónde camino. Y Dios la aisló. Por lo menos 7 días, no sé qué hubiera podido hacer durante 7 días. Pero ya la reacción de Dios fue diferente. El enojo de Dios fue enfocado directamente, en este caso, a Miriam. Después de esto, partieron del monte, no me quedé en que Aarón reconoce su pecado y se arrepiente. Moisés implora misericordia a Dios, pero Dios exige que Miriam espere los 7 días de aislamiento habitual antes de ser reintegrada al pueblo. Y es evidente que quejarse de todo y de los líderes que Dios establece enfurece a Dios. Y hermanos, aquí no se trata de cuidado y se quejan de mí, cuidado y hablan de mí. Soy el líder. Miren, Dios trató con Moisés directamente. Los errores de Moisés, los pecados de Moisés que los tuvo, Dios los trató directamente, como trató directamente con Miriam, como trató directamente con Aarón y con quien había que tratar. Nadie se libra, absolutamente nadie. No se trata, pero aquí sí estaba muy claro que Dios no quería tolerar la actitud de Miriam y de Aarón en contra del siervo que él había puesto ahí. Porque Dios conocía el corazón de ellos dos y estaba viendo que la actitud que les movía a ellos no era sana. Era una actitud de envidia. Querían tener el lugar de Moisés. Después de esto, después de lo sucedido, el pueblo hebreo entendió la lección. ¿No volvieron a murmurar ni a quejarse? Pues no. Ellos volvieron a hablar. No solo contra Moisés, sino ahora contra Dios. Directamente. A pesar de que hablar contra Moisés era hablar contra Dios, ahora están quejándose de Moisés y también incluyen directamente a Dios. Comenzaron a hablar en contra del Dios que los había sacado de Egipto. Y dice en Números 21, 4 al 6. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Nos queda claro hasta aquí, hermanos, que la murmuración y la queja es algo que a Dios no le cae nada bien de parte de su pueblo. ¿No se puede resolver nada? No, Dios sí pone en claro cómo se deben resolver las cosas, pero no así. No murmurando, no quejándose. Y Jehová envió entre el pueblo las serpientes ardientes, y la cosa fue peor. Hay muchos pasajes más en el Antiguo Testamento que nos enseñan acerca de la murmuración y la queja. Estos, de lo que pasó en el desierto, suficientes
para captar la postura de Dios en cuanto a las personas que viven quejándose o murmurando de otras, sea quien sea. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos enseñanza. Jesús respondió: no murmuréis en vuestros corazones, Juan 6:43, y se refería aquí a los judíos que lo criticaban. No murmuréis, dejen de estar murmurando. Esto es sencillo. Jesús nos manda a no quejarnos ni a murmurar. Por lo tanto, cuando nos quejamos, cuando lo desobedecemos, eso significa que quejarse es pecado. El apóstol Pablo escribiría posteriormente: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Pablo exhorta a los corintios a no quejarse. ¿Por qué? Porque el destructor destruyó a algunos quejumbrosos, Satanás. Nuevamente vemos que quejarse puede tener consecuencias nefastas. Quejarse conduce a la destrucción, le da al enemigo de nuestras almas un punto de apoyo en nuestras vidas. ¿Está claro hasta aquí? Sí, amén. Veamos un versículo más de la Biblia acerca de la queja. En Judas, libro de Judas, Nuevo Testamento, dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas habla de personas impías, los describe a lo largo de este capítulo, y una de las palabras que usa para describirlas es gente quejumbrosa. Claro, ahí se menciona la actitud en relación a la obra de Dios y todo esto, pero miren, no tenemos que ir tan lejos. Todo comienza con actitudes que nosotros mantenemos de: ay, me duele, ay, qué dolor. Tal vez sí nos duela de verdad, pero hoy, como dice el hermano Gerardo, pues el día que se levante y no le duela nada, pues diga: Señor, ya estoy contigo. Algo nos va a doler, por favor. Y si no nos duele algo del cuerpo, probablemente te dolerá la conciencia. Estamos en este mundo. Por favor, dejemos de quejarnos. Es que la vida es muy difícil. ¿Y quién te ha dicho que iba a ser fácil? ¿Dónde aprendiste que tiene que ser fácil? Quienes piensan que es fácil, pues es a quien le hicieron todo desde chiquito y se lo siguen haciendo. Para esas personas la vida es muy difícil, no quieren enfrentar responsabilidades, no quieren asumir consecuencias, evaden, huyen de toda clase de compromiso. ¿Por qué? Porque la vida es difícil. El mismo Señor Jesús lo advirtió: ancho es el camino que lleva, ¿a dónde? Angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que transitan por él. La Biblia tiene mucho que decir acerca del mal hábito de quejarse y ser murmuradores. Es un problema de carácter, problema de actitud por nuestro carácter. Tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con el estado de ánimo. El quejarse continuamente nos desanima. Y no solamente desanima, las personas quejumbrosas suelen ser enojonas. Porque no le resuelve nadie sus quejas. Y porque cuando comienza a quejarse, los que le rodean dicen: ay, no, se alejan. No, pues que siga quejándose, nunca tiene contentamiento. De todo se va a quejar.
Porque no tiene, y cuando tiene, porque no le alcanza. Entonces, hermano, si quejarte es un pecado con el que luchas, ¿cuántos dicen amén? Te animo a que sigas profundizando en la palabra de Dios y permitas que la verdad te haga libre. ¿Cuál es la solución a una actitud de queja y de murmuración? Señor, gracias. Gracias por la casa que me das. Es muy cansada, ya necesito una más chica o necesito marido, tráeme por favor a alguna persona que me ayude. Ok, pero hay soluciones. La cuestión es vivir dando soluciones, no vivir quejándose. Tu marido tiene muchas cosas por las cuales tú, hermana, te quejas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir hostilizándolo? ¿Vivir hostilizando? Golpeando. Mire, el Señor claramente advierte que Él no tolera la rencilla, el pleito ni la queja. Y lo dice en el libro de Proverbios cuando habla de la mujer. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, una casa de piso de tierra, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Amén. Si te sientes culpable por tener un corazón quejoso o murmurador, arrepiéntete. Es un pecado. Que dé risa, ¿no? Es un pecado. Arrepiéntete. Va a traer consecuencias a tu vida, las que ni te imaginas, aún físicas. Pablo en su carta a los Corintios, hablando de la cena del Señor, habla de aquellos que ya duermen, que ya murieron, ya marcharon. ¿Por qué razón? Por diferentes tipos de enfermedades, por causa de no asimilar, de no aceptar a los hermanos, comenzando por los de nuestra casa. Este es un pecado que requiere arrepentimiento genuino, sincero. Un reconocimiento como cualquier otro pecado que se le dice, Señor, no puedo quitar esto de mi vida. Perdona esta actitud negativa que tengo hacia la vida. Y frente a una situación así, hermanos, no hay de dos. O cambias o te quejas. Tú decides si vives quejándote, las consecuencias y los resultados serán en tu contra. O se deciden hacer cambios. Viene acompañado también de ira. Claro, se llega a ese extremo. Hermanos, Dios, probablemente cuando hay este sincero reconocimiento, el cambio no es inmediato, va a ser un proceso. Va a ser un proceso, pero va a ser una oración continua. Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Señor, transforma esto en mi corazón. Dame un corazón agradecido por la familia que me diste, por el hogar que me diste. Ayúdame a ser bendición para mi esposo, a ser bendición para mi esposa, para mis hijos. Pon en mi corazón un canto de alegría siempre. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios por todo. Pero viene de la frustración, ¿Qué? ese carácter que queja. Sí,
viene en realidad eso, es un pecado. Finalmente, lo veamos como lo veamos, es pecado. Pero estamos de acuerdo que surge de la incapacidad de enfrentar la vida. Se aprende por imitación. Si nuestros padres o el lugar donde crecimos fueron así, quejumbrosos, siempre lamentándose, siempre llorando, siempre, etcétera, pues eso aprendimos. Y aprendemos a no enfrentar la frustración. La frustración es una experiencia que todos vamos a vivir diariamente. Todos la experimentamos desde niños. Desde que se muere nuestro perrito, que nos roban algo, desde niños, inclusive desde niños. Y reaccionamos como vemos que en la casa reaccionan. Y si vemos que en casa nuestros padres son enojones, gritones, quejumbrosos, etc., eso aprendemos, así reaccionamos. Entonces es un problema de cómo manejamos las circunstancias de la vida. Para eso está la palabra del Señor, por eso el Señor nos advierte todo esto y nos dice: no murmuréis, no vivan en contienda, den gracias a Dios por todo. Por todo. ¿Y qué es todo? Aún por alguna calamidad, sí, hermanos. Señor, te doy gracias por esta enfermedad y te alabo en medio de ella, y Dios va a hacer cambios. Yo no sé si va a sanar o lo que sea, pero va a haber cambios en medio de esas circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque la queja y el vivir rezongando y el vivir murmurando solamente empodera a Satanás. Así es. Solamente empodera a él. Seca los huesos. Y trae, sí, seca los huesos. Y eso es, se enferma. Y trae pobreza, trae escasez a los hogares. Puede haber muchas otras virtudes en tu carácter, en tu estilo de vida, pero si tú eres quejumbroso, murmurador, etcétera, etcétera, esto va a traer a tu vida enfermedades, escasez, o vas a vivir en el temor siempre de que algo te falte. Y a veces esto es inconsciente. Esto es muchas veces inconsciente. Dios nos enseñará a reconocer cuando nuestro corazón se queja y a elegir una respuesta o una mejor respuesta a cada circunstancia. La vida tiene que enfrentarse con gratitud, con un ánimo diferente, como un gran desafío. De por sí la vida es un desafío. Es dura. Todavía quejándonos y todavía le añadimos actitudes negativas, nos llenamos de amargura. Y la amargura, hermanos, hijo, es un pecado terrible también, va de daño con todo esto, pero es un pecado terrible que va a traer frutos de amargura. Y no solamente en uno mismo, sino en los que viven contigo. Un cáncer. Sí, contamina. Así como una vida agradecida, alegre, extrovertida y que vemos que es una edificación, contagia, lo viceversa. El lado opuesto Pastor, ¿y también qué, contagia. perdón, ¿y qué cree que se contagia más rápido? No sé, no lo había pensado. ¿Qué se contagia más rápido? Bueno, es que yo he escuchado en algunos videos así de redes sociales, cosas que veo ahí en internet, que lo negativo es lo que más fácil se pega, o sea que cuando estás con personas negativas es lo más fácil, pero que cuando estás con alguien que tiene conocimiento, que tiene trabajo, que tiene, es más difícil adquirir ese tipo de enseñanza. Es probable porque nos cuesta más trabajo asumir actitudes positivas, hábitos. Los hábitos no se aprenden por lecciones, los hábitos se aprenden por práctica, porque es lo que vivimos haciendo continuamente. Entonces, es probable, pero por eso es importante rodearnos de personas positivas, sanas,
agradecidas con Dios. No personas soberbias, arrogantes, que creen que todo lo pueden y están riendo y carcajeando, pero por pura soberbia. Amén. No, la humildad de saber que nos debemos a Dios, dependemos de Dios, lo que tenemos es porque Dios ha tenido misericordia. Nadie porque tiene un buen trabajo puede jactarse. Hoy estamos aquí de pie, mañana no sabes lo que va a pasar. Y el trabajo, mira, se va. Debemos tener cuidado, inclusive porque tengamos un buen trabajo, de no ser malos mayordomos. Hay quienes comienzan a tener muchos ingresos y entonces aumentan sus gastos. Y la mayoría de esos gastos son en placeres, en estilo de vida cómodo, y no hay sabiduría. Y aquí todos tenemos que enfrentar esta situación, cada quien en diferente experiencia y posición, pero tenemos que aprender de ello todos. Por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, sea agradecido. Ahora dígale otra cosa más. Doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por mi vida, pastor. Amén. Cierren sus ojos. Hermana, nos podemos ponerle. Cierren sus ojos, manténganlos cerrados, vamos a escuchar un canto.